Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre anomalía para serie de tiempo con Isolation Forest. ¿Qué vamos a ver en este contenido? Vamos a dar una introducción a lo que sería Isolation Forest para detección de anomalías. El caso de estudio que vamos a ver va a ser de la detección de anomalías usando Forecasting. Y vamos a hacer la modelación con Isolation Forest, la librería de Scalar, y vamos a visualizar esas anomalías. Bien, Isolation Forest para detección de anomalías. En el ámbito de detección de anomalías, el algoritmo Isolation Forest se destaca como una herramienta poderosa y efectiva para determinar valores atípicos y anomalías dentro del conjunto de datos. ¿Qué podemos comprender sobre Isolation Forest? Isolation Forest está basado o enfocado bajo o basado bajo la construcción de árboles de decisiones. Isolation Forest adopta un enfoque diferente en comparación con métodos tradicionales como los clustering o técnica basada en distancia, que construyen un conjunto de árboles de aislamiento para aislar las anomalías mediante la particionando recursivo. También tenemos el principio de aislamiento, la longitud del camino, donde podemos aplicar Isolation Forest en ciberseguridad, detección de fraudes, mantenimiento predictivo y en muchas otras áreas más donde tengamos un conjunto de datos y donde podamos aplicarlo. ¿Qué desafío podemos encontrar en Isolation Forest? Ajuste de parámetros y la interpretabilidad. Por otro lado, lo que tenemos acá son cómo funciona Isolation Forest y para detectar la anomalía. Recordemos que he comentado que Isolation Forest está basado en la estructura bajo la construcción de árboles de decisiones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la anomalía de arriba hacia abajo y aquí tenemos los datos normales. Isolation Tree, por ejemplo, el primer árbol de la primera construcción, tenemos lo normal. Luego en la siguiente rama comienza a construir el siguiente árbol, podemos observar que tenemos un outliers. Luego tenemos aquí solution para n cantidad de árboles y podemos ir detectando la cantidad de términos o de nodo, la cantidad de de outlier que podemos encontrar. ¿Cómo funciona Isolation Forest? Como hemos mencionado, es una técnica de detección de anomalías no supervisada que se destaca en la identificación de valores atípicos dentro de los valores de los datos. Lo que hace adecuado para el análisis de series temporales. Funciona bajo el supuesto que las anomalías, puntos de datos inusuales, tienden a ser raras y distintas en la mayoría de los datos. Esto permite al algoritmo que aísle de manera efectiva estos datos que nosotros tenemos. Por otro lado, tenemos qué ideas clave podemos obtener al hacer el aislamiento por división. El bosque de aislamiento crea una colección de árboles de decisiones, en este caso como parecido al esquema que tenemos acá. Durante la construcción del árbol, cada punto de los datos se divide interactivamente en función de las características elegidas al azar y valores divididos. Los puntos de datos que se desvían significativamente de la norma o anomalía son más fáciles de aislar, ya que requieren menos división para llegar a un nodo de hoja en el árbol. Por el contrario, los puntos de datos normales que tienden a agruparse requieren más divisiones para aislarse. Por otro lado, tenemos los cálculos de la puntuación de la anomalía. Cada punto de datos se evalúa a través de todo árbol de aislamiento del bosque. Cada árbol se registra la longitud de la ruta. Luego se calcula la puntuación de la anomalía para cada punto de los datos por mediando la longitud de las rutas de todos los árboles de los bosques. La puntuación de la anomalía más baja indica una mayor probabilidad de ser un punto de datos normal, mientras que la puntuación más alta sugiere una mayor probabilidad de ser una anomalía. Como podemos ver aquí, la parte más alta y la parte más baja. Por otro lado, tenemos la aplicación del bosque de aislamiento en los datos de series temporales. ¿Qué necesitamos hacer en este proceso? Procesamiento de los datos, asegurando que los datos de sus series temporales estén limpios y libres de errores o inconsistencias. Luego, manejo de valores faltantes. De manera adecuada, considerar la escala de los datos de las características si tienen rasgos significativos diferentes. Luego, el siguiente enfoque sería un enfoque de ventanas deslizantes. En este caso podemos dividir la serie temporal en ventanas de tamaño fijo, aplicar bosque de aislamiento de cada ventana de forma independiente. Esto permite capturar anomalías localizadas dentro de las series temporales.
se puede experimentar diferentes tamaños de ventana para encontrar el equilibrio óptimo entre la sensibilidad y la eficiencia computacional. Luego el tercer paso sería identificar las anomalías, según los puntajes de anomalía calculados para cada punto de los datos dentro de la ventana. Determinar el umbral o usar un umbral que se pueda establecer en la función de conocimiento del dominio, el análisis de los datos históricos o los métodos estadísticos. Luego tenemos los puntos de datos que exceden el umbral, se marcan como anomalías potenciales para la mayor investigación más adelante. ¿Qué ventaja podemos obtener sobre las Isolation Forests para detección de anomalías para series de tiempo? Viene un aprendizaje no supervisado, no requiere datos etiquetados para anomalías, lo que hace ideal para situaciones en las que los datos etiquetados pueden ser escasos o costosos de obtener. Rápido y eficiente, robusto para alta dimensionalidad, sin medidas de distancia o densidad. Posibles limitaciones que podemos encontrar a la hora de usar Isolation Forest: selección del umbral, sensibilidad del tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana deslizante puede afectar la detección de la anomalía. Las ventanas más grandes pueden pasar por alto anomalías de corta duración, mientras que las ventanas muy pequeñas pueden ser sensibles a los ruidos. Detección de la anomalía de la serie de tiempo mediante el bosque de aislamiento o Isolation Forest. En este caso vamos a concentrarnos en la detección de anomalías de las series temporales con bosque de aislamiento, aplicando el algoritmo de Isolation Forest o bosque de aislamiento en los datos de taxis de la ciudad de Nueva York, del punto de referencia de anomalía. Construimos un modelo para detectar anomalías de los datos. Utilizaremos los puntajes de anomalía del modelo entrenado para el ajuste fino posterior del entrenamiento de limitación. El bosque de aislamiento lo podemos ver en la documentación de Scanner. Podemos ir aquí a la documentación de Scanner y aquí podemos obtener todas las características que podemos usar de la función. Cada una de los parámetros que vamos a utilizar, las funciones que podemos extraer de esta función. Bien, Isolation Forest aísla las observaciones seleccionadas aleatoriamente de una característica y luego selecciona aleatoriamente el valor dividido entre los valores máximo y mínimo de la característica seleccionada. Dada que la participación recursiva se puede representar mediante la estructura de árbol, la cantidad de divisiones necesarias para aislar una muestra es equivalente a la longitud de la ruta desde el nodo de raíz hasta el nodo de la determinación. Esta longitud de ruta promedia sobre un bosque de tales árboles aleatorios es una medida de normalidad y muestra una función de decisión. La partición aleatoria produce una ruta notable más corta para las anomalías. Por tanto, cuando el bosque de árboles aleatorios produce colectivamente longitudes de la ruta más corta para muestras de particulares, es muy probable que sean anomalías. Entonces podemos irnos acá a la función de Isolation Forest. Podemos observar que tenemos algunas características que nosotros nos gusta, como la cantidad de estimadores. Si vamos a la estimadores, sería el número de estimadores para el ensemble. En este caso sería para la cantidad de árboles, de decisiones. El max samples contamination, qué cantidad de contamination podemos obtener. En este caso podemos observar el número estimado de base de conjunto, max samples, el número de muestras, extraer X para entrenar cada estimador de la base. Contaminación puede ser alto, flotante, la cantidad de contaminación del conjunto de datos, es decir, la proporción de valores atípicos en el conjunto de datos se utiliza cuando se ajusta para definir el umbral de las puntuaciones de la muestra. Si es automático, el umbral se determina como un documento original. Si es flotante, la contaminación debe estar entre el rango de 0, abierto a la derecha y cerrado a la izquierda, 0.5. Dentro de ese intervalo debe de estar. Si utilizamos el Map Future, el número de características a extraer para extraer cada estimador. El Bootstrap, si es cierto que los árboles individuales encajan en un subconjunto aleatorio de los datos de entrenamiento muestrado para un reemplazo. Si es falso, se realiza un muestreo sin reemplazo. Y así sucesivamente podemos obtener cada una de las características de la función de aislamiento forest o Isolation Forest. Vámonos a nuestro ejemplo para ir aplicando. Vamos a cargar a las librerías que vamos a utilizar. En este caso, manejo y procesamiento de los datos. Para el gráfico tenemos Maplitz, Holobis, Seaward. Para anomalías tenemos Isolation Forest de
de Scalar y tenemos árbol de decisiones. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos lo tenemos ya en nuestro repositorio, así que ustedes lo pueden encontrar fácilmente y le pueden hacer uso. Vamos a ver una estadística descriptiva, por ejemplo el mínimo valor. En este caso tenemos que, ¿qué datos vamos a utilizar? Son los datos de taxis de la ciudad de Nueva York. La columna de valor en los datos contiene la cantidad de pasajeros de taxis de la ciudad de Nueva York y los resultados de agregación de la cantidad de total de pasajeros de taxi en un intervalo de 30 minutos. Entonces, estos serían los valores para qué cantidad de pasajeros de taxi tomaron en ese periodo. Entonces podemos ver que el mínimo valor, que fueron 8 pasajeros para una determinada cantidad de horas. Veamos si tenemos valores nulos. Podemos observar que no tenemos valores nulos. Esto ya no facilita el trabajo porque ya no tenemos que estar imputando resultados. Veamos valores iniciales. Inicia el 2014 07 en julio a las 0 horas y termina el 2015 el 31 de enero a las 11:30. O sea, tenemos 214 días que vamos a utilizar. Vamos a ir visualizando nuestros datos para ir viendo algunos resultados. Para este caso vamos a hacer un resample para diferentes proporciones de tiempo. Vamos a hacer un resampling para la hora. En este caso hicimos un resampling para hora, grupo por hora. Y vamos a ver el resultado. Entonces en este caso podemos ver el número de pasajeros de taxis por hora para la ciudad de Nueva York. Tenemos que cada una la demanda que hubieron en este caso, de demanda hora. Bien, también podemos hacer un resample por día. Aquí podemos ver, anteriormente podemos ver que cada hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, así sucesivamente. En el caso siguiente, vamos a usar un resampling por día. Podemos ver aquí 701, 702. Entonces vamos a ver cómo es el número de la demanda diaria de pasajeros de taxis en la ciudad de Nueva York. Aquí ya podemos observar que tenemos algunas anomalías en algunos puntos. Podemos ver aquí estos puntos que van a detectar alguna anomalía. También podemos hacerlo por semana. Aquí tenemos algunas por semana y podemos ver el gráfico por semana. Aquí también podemos obtener algunas anomalías. Entonces, ¿por qué hacerla un resampling? Porque nos puede ayudar cuando tenemos un periodo, un conjunto de datos que tiene una distribución por hora. Podemos extraer más información de los datos. Entonces aquí en este caso podemos extraer observar anomalías en cada una de las características, ya sea por hora, por semana o por día. Para ir modelando, nosotros podemos trabajar este conjunto de datos de 3 maneras. Uno, haciendo el resampling diario, haciendo un resampling por semana o haciendo el sampling por horas. Vamos a trabajarlo por hora nosotros para ver cómo quedaría el resultado. En este caso vamos a guardar nuestro resultado. Tenemos aquí el time resampling por día y tenemos aquí cómo hemos guardado nuestro conjunto de datos. Tenemos 215 observaciones. Y vamos a dividir los datos en entrenamiento y en prueba. Tenemos los datos, vamos a usar el 65% de entrenamiento. Y vamos a dar aquí, por ejemplo, cuántos datos vamos a utilizar. Vamos a poner acá. Y punto shape. Y aquí también punto shape. Tenemos 139 y 76 para la prueba. Bien, vamos a visualizar estos datos nuevamente. Hacer una distribución, la función de distribución, podemos observar que tenemos algunos valores que están atípicos o outliers. Podemos detectar algunos valores allí que ya nos muestran algún tipo de anomalía. Bien, ¿cómo vamos a modelar nuestro conjunto? Vamos aquí modelando nuestra función. Vamos a llamar a la función, vamos a decirle que va a ser de manera aleatoria. La contaminación máxima que vamos a utilizar en este caso va a ser 0.03. Recordemos que el valor de la contaminación de los datos está entre 0 y 0.5. Nosotros estamos tomando un valor de 0.03. Vamos a modelar. En este caso creamos el modelo y aquí entrenamos el modelo. Entrenamos el modelo. Ok, aquí vamos a hacer las predicciones. Para determinar predicciones,
aquí forecasting, para determinar las anomalías. En este caso le vamos a decir, bueno, hazme las predicciones para el conjunto de entrenamiento, pero aplícame. Si el valor que me va a dar es 1, si el valor que me vas a encontrar es menos 1, entonces guardámoslo como 1. En todo caso, hacerlo, si me encuentro otro valor, hacémoslo como 0. Entonces aquí me encuentran valores de 0 y 1. Entonces aquí ya podemos determinar cuáles son las anomalías. Luego vamos a usar la función decision function. La función decision function nos va a permitir a nosotros determinar los valores o calcula de la muestra de entrada, se calcula la puntuación de la anomalía. Esto es lo que hace, calcula la puntuación de la anomalía. Entonces aquí tenemos la puntuación, sería puntuación de las anomalías o de los datos. Bien, con estos datos vamos a agregar los resultados de las predicciones a un data frame para visualizarlo. Entonces tenemos aquí, vamos a agregar las outliers a nuestro conjunto de datos. Aquí tenemos la fecha, los valores, los outliers y los scores que hemos determinado. ¿Cuántos valores únicos de outlier tenemos? Tenemos 2, 0 y 1. ¿Cuáles son esos valores que tenemos aquí? Las anomalías están dados por el valor de 1. ¿Cuántos valores atípicos tenemos? Tenemos 5, que es lo que hemos determinado acá. Para esto vamos a visualizar nuestro gráfico. Y aquí podemos observar que tenemos los 5 valores que hemos encontrado. Tenemos aquí, vamos a ver. Aquí podemos observar nuestros 5 valores. Aquí tenemos un valor, vamos a ver. Aquí tenemos un valor aquí, este punto rojo y el punto rojo. Y aquí podemos observar que tenemos más valores. Aquí tenemos los demás valores. Pueden observar que tenemos los 3 valores. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Podemos tratar de eliminar esos valores. Para poder, podemos ver que nuestro modelo detectó anomalías para el evento, para la fecha de julio. 3 anomalías para el modelo de julio, que es la fecha de julio. Para reducir la cantidad de anomalías, por ejemplo, cuando se desea una detección algorítmica por evento anormal. Ahora vamos a ajustar el límite de decisión del modelo utilizando un umbral en los puntajes de la anomalía del modelo. Esto evitará un reentrenamiento del modelo para proteger los recursos y poder reiterar más rápido. Entonces los puntajes de anomalía del bloque de elementos han devuelto el método decision function, que ha devuelto la función de decision function de la documentación que ya le hemos visto en Scalar. Por lo tanto, el umbral predeterminado se utilizará del modelo Scalar, es 0. Ahora corregiremos este umbral hacia abajo para eliminar 2 o 3 anomalías activadas para el mes de julio. Entonces vamos a observar aquí el resultado. Podemos observar que tenemos anomalía, este valor. Estos son hemos definido aquí los scores. Fíjense bien que hemos anomalía score train, que si ustedes vamos aquí a nuestro conjunto de datos, anomalía sería aquí anomalía score, ¿sí? Y aquí hemos definido anomalía score train. Bien, tenemos la anomalía. Para determinar la precisión del umbral, vamos a ver cuántos valores tenemos aquí. En este caso, queremos decirle, bueno, 0. ¿Qué tenemos aquí? 0.01. Nos gustaría eliminar la anomalía 4 y 5, por ejemplo. 4 y 5. En este caso, para el mes de julio de 2014, para ello podemos fijar un umbral de menos 0.17. 0.017. En este caso vamos a decirle, bueno, 0.017, todos los valores que están en este umbral. Y vamos a, bueno, ¿cuáles son esos valores? Que me busque esos valores que son menores de ftrain split query, hacer la búsqueda y luego me lo va a
representar. En este caso podemos ver que aquí tenemos solamente los valores, 3 valores. Los otros demás no lo tomamos en cuenta. Si bien ahora, ahora probemos el modelo junto con un umbral ajustado de los datos de prueba para ver que también se han analizado los nuevos datos. En este caso vamos a utilizar con los datos de prueba. Aquí tengo dftest 1, vamos a aplicarlo y aquí tenemos los resultados. En este caso vamos a ver la anomalía, le vamos a decir vamos a ver, hacer un filtro, le vamos a decir aquí y vamos a decirle aquí va a ser outliers, por ejemplo, outliers, y vamos a decirle cuántos son 1. Tenemos aquí los valores, tenemos 6 valores, 1, 2, 4, 6, 7 valores. Vamos a visualizar esos resultados. Podemos ver aquí 1, 4, 3, 5 valores. Aquí solamente me tomó en cuenta porque hizo un query con el valor de la anomalía que hemos encontrado, con el threshold que hayamos determinado anteriormente. Recordemos que hemos definido un threshold de menos 0.7, entonces por tanto en este caso solo me tomó en cuenta esos valores. En general todo parece bastante bien y todas las anomalías de los datos de prueba se detectan correctamente. Sin embargo, para dos de los eventos anormales hemos detectado dos anomalías respectivamente que podrían ser subóptimas en algunos escenarios. Entonces esto va a ir dependiendo del conjunto de datos que nosotros tengamos, de los parámetros que nosotros vayamos teniendo y de las características de nuestro conjunto de datos que nosotros vayamos queriendo determinar. Podemos observar también en este caso un gráfico, por ejemplo árbol de decisión, usando la función tree de plot tree. En este caso tenemos los valores, aquí tengo los errores y la muestra que de cada uno de los valores. Podemos observar alguna característica en esto y reconocer la partición recursiva de los datos a partir de la descripción del algoritmo anterior en este caso. Esto nos puede ayudar a tomar alguna decisión basado en el modelo que ya hemos tenido. Tenemos modelo estimador, que es el modelo que ya hemos encontrado con Isolation Forest, y determinar alguna característica sobre o tomar alguna decisión sobre el modelo de árbol de decisión que tenemos acá. Bien amigos, hemos llegado al final de este recorrido utilizando este conjunto de datos para detectar anomalías definidas de un conjunto de datos de taxis de la demanda de la ciudad de Nueva York. Esto nos puede ayudar a tomar algunas decisiones sobre algunas incidencias o características que podemos tener en nuestro conjunto de datos y cómo podemos usar esta función Isolation Forest de Scalar para determinar algún tipo de ruido, anomalías o valores atípicos que podemos encontrar en nuestro conjunto de datos y cómo los podemos tratar en algún caso que nosotros queremos hacer algún tipo de tratamiento. Espero que haya sido de mucha ayuda. Nos seguimos viendo hasta la próxima. Suscríbanse, compartan. Nos seguimos viendo. Compartan porque estas instrucciones pueden servir a otras personas que pueden estar interesados en cómo aprender a utilizar o detectar anomalías para series de tiempo.